Tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte, José Medina Mora y Casa. Eh, el cargo oficial es secretario general con licencia y candidato a la presidencia de Coparmex, que además eres el candidato único. José, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. David, muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Y sí, efectivamente, estamos ya a un día de la celebración de la Asamblea Electoral que se da el día de mañana, en donde efectivamente un candidato de unidad para poder tomar la responsabilidad de presidir la Coparmex Nacional a partir del 1 de enero por 2 años. Estamos listos para servir al país desde esta posición, David. José, pues yo creo que ya lo has servido como secretario general, lo hemos platicado aquí y te tengo mucho respeto. Me extrañó un poco la comisión, el comunicado de prensa que hacen ustedes en CNA y la CAINTRA sobre el acuerdo que se anuncia hoy. ¿Cómo lo procesa Coparmex? Sí, bueno, primero te diría, David, que este proceso de cambio de la ley para regular la subcontratación o el outsourcing es un proceso que llevamos varias semanas negociando con las autoridades del Ejecutivo, especialmente con la Secretaría del Trabajo, en donde, si recuerdas, David, en primera instancia, cuando se entrega la iniciativa del presidente, esta iniciativa prohibía la subcontratación completamente. Y ahí consideramos, David, que la subcontratación es un esquema que da flexibilidad a las empresas y esto las hace ser más competitivas y eso ayuda a la competitividad del país. Entonces nos parecía importante no nada más a Coparmex, sino a todos los organismos del CCE, que la subcontratación A siguiera. ver, José, es que era una imposibilidad. O sea, ¿Sí? cuando se plantea la iniciativa era una imposibilidad. O sea, Estamos de no acuerdo, se puede, o sea, no hay modo de prohibir el outsourcing, no hay modo. pues, de O alguna los manera, costos serían eso, monumentales para el país. La exactamente. crisis que hoy tenemos, que va a hacer que la economía caiga 9%, sería sustancialmente peor. Sí, de alguna manera ahí algo que nos preocupa, David, y lo señalas bien, es que hay 4,5 millones de mexicanos que tienen empleo gracias al esquema de la subcontratación. Y perder más empleos cuando ya en medio de la pandemia se perdieron 1,100,000 empleos formales, más aproximadamente 10 millones de empleos informales, de los cuales se ha recuperado como la mitad. No estamos en condiciones de generar una pérdida mayor de empleo y por eso nos preocupa. Y Desde luego, entendiendo algo, perdón que te interrumpa, José, sí, entendiendo algo que es fundamental, al menos para mí. Como lo definió en su momento la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, el outsourcing es como el colesterol, hay bueno y hay malo. Como hoy lo es, dijo Carlos Acelves del Olmo, a quien le mando un abrazo porque es líder de casi todos por aquí. Ya es un muy buen tipo, muy buen tipo. Yo le tengo mucho cariño a Carlos. Él sí, decía claro, que hay que distinguir el outsourcing blanco del negro. sí, tal cual. Creo que el proceso de negociación que se abrió entre la iniciativa y hoy permitió que voces dentro del gobierno, las voces de la iniciativa privada, hicieran ver de qué se estaba hablando, ¿no? Que no era todos los patrones roban a través del outsourcing. Hay un grupo de empresas conocido y reconocido que yo creo que deberían presentarlas ante la ley y que se ha tardado este gobierno en Mira, presentarlos. tal cual, David. O sea, lo que creemos en Coparmex es que hay leyes que se deben cumplir y estas empresas que ha localizado el gobierno federal, que han abusado del esquema del outsourcing, que no respetan la antigüedad de los trabajadores, no respetan las prestaciones de los trabajadores, no nos dan de alta en el Seguro Social con el 100% de su salario, pues la autoridad debe de actuar, es decir, están violando la ley y por eso pues lo que necesitamos en este país es que se cumpla la ley. Y en ese sentido, esta analogía de que si tienes un árbol de manzanas, en donde tienes una manzana podrida, pues lo que corresponde es cortar esa manzana, no cortar el árbol. Y eso es un poco Claro. la orientación que seguimos en estas negociaciones y vamos avanzando. Te diría que se logró ya un primer paso, que es que el gobierno federal acepte que haya una subcontratación especializada
que esto pues ayuda realmente a la flexibilidad de las empresas. Hay otro paso importante que se tiene que dar, que es, hay ciertos segmentos que usan la subcontratación como una ventaja competitiva. Tenemos la maquila en la frontera, en donde es importante no perder esa competitividad. Entonces yo te diría, David, que tenemos dos objetivos y en los dos objetivos compartimos los objetivos con el gobierno federal. El primero es respetar los derechos de los trabajadores, de tal manera que si alguien no lo respeta, la autoridad sancione. Y que Claro, el porque esquema incluso para la mayoría de los miembros de Coparmex, quien no respeta estas leyes, le está haciendo una competencia ilegal, una desde, competencia ilícita a los patrones que sí cumplen. desde luego, y en ese sentido, lo que te diría es que como Coparmex invitamos a todas las empresas, no nada más a los socios de Coparmex, sino a que cumplan la ley. Y en ese sentido, además del objetivo de cuidar los derechos de los trabajadores, el otro objetivo muy importante, David, en estos momentos es cuidar la competitividad del país. Claro. Estamos en medio del TEMEC, en donde formamos parte, junto con Estados Unidos y Canadá, de la zona más competitiva del mundo. Y en este sentido somos competitivos porque nos complementamos. No podemos perder competitividad como país y por eso nos importa el seguir con esta mesa de diálogo con las autoridades, con los sindicatos de los trabajadores, con los organismos empresariales para lograr un esquema que cubra esos dos objetivos: cuidar los derechos de los trabajadores, pero al mismo tiempo cuidar la competitividad del país. Sí, porque hay que entenderlo bien, José. No es como de repente cuando se frasea mal, que parece que se quiera seguir. No, el esquema es robarle a los trabajadores. Entonces volvamos a la esclavitud. Es mucho más barato un esclavo que un trabajador. No, es dentro de la ley. Mantengamos flexibilidad laboral que nos permite ser competitivos. Exactamente. Y hay muchas empresas, David, que utilizan esquemas de subcontratación que hoy por hoy son legales y que esto ayudan a dar empleo Que y que le cumplen, respetan los... que cumplen con el pago de impuestos y que cumplen con los trabajadores, que son la mayoría de las empresas La que usan el mayoría de las outsourcing. empresas, exactamente, sí dan de alta a sus trabajadores con el 100% del salario del Seguro Social, sí respetan la antigüedad de los trabajadores, sí respetan las prestaciones y le da cierta flexibilidad, David, porque hay segmentos de la población, por ejemplo, los estudiantes. Gracias al esquema de subcontratación, un estudiante puede combinar sus estudios con un trabajo, en donde típicamente el estudiante al terminar el ciclo escolar, pues decide tomar vacaciones, dejar de trabajar, y el esquema de subcontratación le ayuda a hacer este tipo de trabajo temporalmente. Hay otro segmento, David, por ejemplo, las madres de familia que pueden combinar el cuidado del hogar con un trabajo temporal que les ayude a tener ingresos adicionales, esa flexibilidad para tener el esquema de trabajo vía subcontratación les ayuda a tener ese segundo, ese ingreso adicional. Entonces, desde luego que en Coparmex estamos a favor de que el gobierno aplique la ley y que cualquier empresa que abuse o que no cumpla con la ley sea sancionada. Pero por otro lado, estamos convencidos de que la subcontratación, no nada más la subcontratación especializada, sino también la subcontratación en ciertos sectores hacen la diferencia en competitividad, genera una ventaja competitiva que necesitamos como país. Entonces te diría, David, que seguiremos dialogando con las autoridades, con los sindicatos de los trabajadores, con los organismos empresariales para lograr ese esquema que sea un ganar-ganar y en donde, desde luego, decirle a la autoridad que aplique la ley con todos aquellos que no cumplen la ley, con aquellos que han abusado de los esquemas, y creo que lo describías muy bien, ¿verdad? Hay un outsourcing negro y uno blanco. El outsourcing blanco hay que conservarlo porque eso nos da competitividad al país y ese sí respeta los derechos de los trabajadores y realmente lo que hay que combatir es el outsourcing negro, ¿verdad? Que no Yo cumple la estoy ley. totalmente de acuerdo contigo y creo que se ha venido avanzando mucho. O sea, que se ha partido, que en el momento que empezaron las mesas de negociación fue un gran paso y que hoy se está más cerca de legislar como se debe legislar, poniendo de Reconocemos frente cuáles son los intereses superiores, ¿no? exactamente y reconocemos también la sensibilidad de la autoridad para
posponer la discusión para el siguiente periodo de sesiones, porque todavía tenemos que avanzar las tres partes, el gobierno, los trabajadores y las empresas, para encontrar ese esquema que nos ayude a cubrir estos dos objetivos. Tendremos 3 meses para seguir en las mesas de discusión y encontrar ese esquema que nos ayude, desde luego, a respetar los derechos de los trabajadores, también a conservar la competitividad del país. Qué gusto me da escucharte, porque sí a mí me sorprendió mucho ese comunicado. No, honestamente no me gustó, porque además es claro que la conversación seguía. O sea, que todavía no hay nada definido. Los compromisos que se firman son bastante de buena voluntad, pero yo creo que... qué bueno que Coparmex esté sumado, qué bueno que... Pues ya te tocará a ti, como presidente de... Creo yo que la más respetada y la más respetable organización de iniciativa privada de este país. Qué bueno que lo veas así. Me da muchísimo gusto platicar contigo hoy. Pues sí, igualmente muchas gracias por abrir el espacio, David. Desde luego estaremos trabajando por esta unidad del sector empresarial, en donde estemos unidos en lo fundamental, aunque cada organismo tiene obviamente su agenda. Claro, es lógico. Contribuya, David, a la unidad del país, ¿no? Vivimos tiempos de polarización, de descalificaciones, de críticas, y nos parece que con la situación de la crisis que vivimos, es momento de unirnos. Todos somos mexicanos, tenemos que escucharnos, tenemos que lograr estos consensos en la diversidad, porque obviamente tenemos opiniones diferentes, y eso está bien, y eso enriquece. Pero eso es lo que debe ser. No sabes qué refrescante es escucharte, José. Te agradezco especial. Me levantaste la moral en un día tan intenso. José, felicidades. Vas a tener una gran presidencia. Y en mí siempre vas a encontrar a un amigo. Te mando un abrazo. Un abrazo, David. Muchas gracias. Aunque podamos no estar de acuerdo. A veces.